Permítanme contarles acerca del evento de selección más brutal en la historia de la humanidad y por qué explica su vida amorosa mejor que cualquier libro de texto de psicología. Hace 8000 años ocurrió algo que hace que cada pandemia, cada guerra, cada desastre natural parezca una molestia menor. Durante miles de años, el código genético nos dice que 17 mujeres se reprodujeron por cada hombre. Vuelve a leerlo. 17-1. Los linajes de aproximadamente el 90% de los hombres que caminaron sobre la Tierra simplemente desaparecieron, borrados, sus genes, su legado, toda su existencia, reducidos a callejones sin salida evolutivos. Ahora, aquí es donde se pone interesante. No fue el impacto de un meteorito, no fue una plaga dirigida a los hombres, no hubo ningún virus específico del cromosoma Y. Las mujeres estaban bien, su diversidad genética apenas se alteró. Siguieron reproduciéndose a un ritmo normal, transmitiendo su ADN mitocondrial a través de cadenas ininterrumpidas que continúan hasta el día de hoy. Entonces, ¿qué mató a esos linajes masculinos? Lo hiciste. O mejor dicho, tu tatarabuela, repetido unas 300 veces, lo hizo. Esta es la historia de el cuello de botella del Neolítico. El momento en que la agricultura no solo cambió la alimentación de los humanos, sino también quienes transmitían su ADN. Y antes de que lo consideres historia antigua, comprende esto. Estás viviendo el eco de este evento ahora mismo. ¿Por qué las citas parecen un juego desigual? ¿Por qué se concentra la riqueza? ¿Por qué algunos patrones parecen imposibles de evitar? Esto se debe a que hace 8000 años modificamos radicalmente la reproducción humana y nunca la modificamos. Verás, nos gusta decirnos que la evolución se trata de la supervivencia del más apto. Los más fuertes sobreviven, los más inteligentes prosperan, los genes que mejor funcionan se transmiten. Limpio, justo, darwiniano. Pero la evidencia genética cuenta una historia diferente. Nos dice que durante miles de años, el éxito reproductivo no tenía casi nada que ver con estar en forma y todo que ver con estar preferido. Y esa elección no fue aleatoria. Tus ancestros masculinos no sobrevivieron por ser más fuertes, sobrevivieron porque controlaban algo que las mujeres necesitaban. ¿Y el 90% de los hombres? No controlaban nada. Esta es la pregunta que debería mantenerte despierta por la noche. Si pudiéramos eliminar accidentalmente el 90% de los linajes masculinos solo a través de la estructura social, sin necesidad de violencia, solo generaciones de exclusión, ¿qué nos dice eso sobre los sistemas que estamos construyendo ahora mismo? Porque el cuello de botella no terminó porque los humanos se volvieran repentinamente más iguales. Terminó porque la agricultura se extendió y más hombres obtuvieron acceso a los recursos. El juego no cambió, el número de jugadores simplemente aumentó. ¿Y tu ADN? Tu ADN recuerda. Cuando terminemos, comprenderás por qué tu existencia es prueba de algo profundo y probablemente incómodo. Verás cómo una revolución en la agricultura se convirtió en una revolución en el apareamiento y cómo esa revolución sigue moldeando cada golpe, cada decisión, cada jerarquía de relaciones que presencias hoy. Pero primero, necesitamos hablar de fantasmas, no de los sobrenaturales, sino de los genéticos, de los que aparecen cuando desaparecen. En 2015, un equipo de genetistas dirigido por Mónica Carmin publicó algo que dejó atónita a la comunidad científica. Habían estado secuenciando los cromosomas Y, la firma genética que se transmite exclusivamente de padre a hijo, y descubrieron algo imposible. O mejor dicho, encontraron lo que no estaba allá.
Imagina que estás viendo un árbol genealógico, pero en lugar de retroceder unas cuantas generaciones, retrocedes 10.000 años. Que esperarías ver ramas extendiéndose, multiplicándose, diversificándose, ¿verdad? En cambio, lo que el equipo de Carmin encontró parecía un bosque tras un incendio forestal. Entre 8.000 y 5.000 años atrás, los árboles filogenéticos, esos diagramas de ramificación que representan las relaciones genéticas, mostraron lo que denominaron una reducción drástica de la diversidad de ramificación. En pocas palabras, la mayoría de las ramas simplemente se detuvieron. Descubrieron lo que los científicos llaman un patrón de cúmulo en forma de estrella. Un pequeño número de linajes masculinos que repentinamente estallaron como fuegos artificiales, mientras todo lo demás se oscurecía. El término técnico es cuello de botella, pero eso no refleja la magnitud. Esto fue más parecido a un apocalipsis genético. Aquí es donde la cosa se pone rara. Al analizar el ADN mitocondrial, el código genético transmitido de madres a hijos, no observaron nada inusual. Ningún cuello de botella, ningún colapso. La diversidad genética femenina sobrevivió a este periodo completamente intacta, manteniendo la variación esperada de una población sana y reproductiva. Así que teníamos un misterio. Algo eliminó la diversidad genética masculina sin afectar la femenina. Las mismas poblaciones, el mismo periodo. Dos historias completamente diferentes escritas en dos tipos de ADN distintos. Los cálculos fueron brutales. Utilizando modelos de reloj molecular, técnicas que permiten registrar los cambios genéticos con una marca temporal, calcularon que durante el pico de este cuello de botella, el tamaño efectivo de la población masculina se desplomó a aproximadamente un macho reproductor por cada 17 hembras reproductoras. Piensen en lo que eso significa. En un pueblo de 170 personas, digamos 85 hombres y 85 mujeres, todas esas mujeres están teniendo hijos, pero solo 5 de esos hombres están engendrando a la siguiente generación. Los otros 80, fantasmas genéticos. Sus linajes terminan con ellos. Y esto no duró ni una ni dos generaciones. Este patrón persistió durante miles de años. Ahora bien, cuando los científicos empezaron a intentar explicar esto, la respuesta obvia parecía ser la violencia, la guerra. Quizás las sociedades agrícolas empezaron a luchar entre sí, matando a la mayoría de los hombres en brutales batallas entre clanes, ¿verdad? La evidencia arqueológica muestra un aumento del trauma. Aproximadamente el 23% de los esqueletos neolíticos presentan signos de lesiones violentas, fracturas craneales, heridas de proyectil y marcas de combate cuerpo a cuerpo. Las fosas comunes en Europa Central revelan grupos de cuerpos predominantemente masculinos con traumas sistemáticos de ejecución. Así que sí, hubo guerras, murieron hombres. Pero aquí está el problema. La guerra no crea un cuello de botella tan extremo. No se puede matar al 90% de los hombres sin colapsar toda la población. Y recuerden, la diversidad genética de las mujeres se mantuvo estable. Si las guerras estuvieran deshaciendo poblaciones, lo veríamos tanto en los registros genéticos masculinos como femeninos. La violencia era real, pero no era el motor principal de este cuello de botella, lo cual significa que algo más estaba ocurriendo. Algo que podría eliminar sistemáticamente los linajes masculinos en África, Europa y Asia durante milenios, sin requerir muertes masivas, sin afectar la reproducción femenina y sin dejar un rastro de cadáveres suficiente para explicar la carnicería genética. ¿Qué pasaría si te dijera que el arma no es una lanza ni un garrote? ¿Qué pasaría si el arma fuera elección? Porque cuando se elimina el 90% de los linajes masculinos sin matar al 90% de los hombres, no se trata de una historia de guerra, se trata de una historia de apareamiento. Y esa historia comienza con tierra.
Hace unos 10.000 años, los humanos hicimos algo que nunca antes habíamos hecho. Dejamos de seguir los alimentos y comenzamos a cultivarlos. La revolución agrícola suena aburrida cuando la aprendes en la escuela. La domesticación del trigo, la invención del arado. ¡Qué asco! Pero esto es lo que no te dicen. La agricultura no solo cambió lo que comíamos, cambió quiénes éramos. Durante cientos de miles de años, los humanos vivieron como cazadores-recolectores nómadas. Y en esas sociedades, la desigualdad era difícil de mantener. ¿Por qué? Porque no se puede acumular riqueza cuando estás en constante movimiento. No se pueden acaparar recursos cuando todo lo que posees tiene que caber en la espalda. Claro, algunas personas eran mejores cazadoras, otras más inteligentes, otras más fuertes, pero esas ventajas prácticamente desaparecían con ellas. Entonces, plantamos semillas. Y de repente, por primera vez en la historia de la humanidad, la riqueza se convirtió en almacenable. Se podía obtener una buena cosecha, se podía poseer la tierra, se podía criar ganado y transmitirlo de generación en generación. Herramientas, viviendas, territorio, todo se convertía en capital heredable. Y aquí está la parte crucial. Una vez que la riqueza se volvió hereditaria, la desigualdad se volvió exponencial. Piénsalo. Si heredas tierras de un padre exitoso, empiezas con ventaja. Puedes cultivar más alimentos, mantener a más personas y fabricar mejores herramientas. Tus hijos empiezan aún más adelante. En pocas generaciones, algunas familias controlan muchísimos más recursos que otras, no porque trabajen más, sino porque la ventaja se multiplica. Estudios de ADN antiguo muestran una renovación genética masiva durante este período. Las poblaciones agrícolas de Anatolia y Oriente Próximo se extendieron por Europa, trayendo consigo nuevas ascendencias que reemplazaron o se mezclaron con los cazadores-recolectores indígenas. No se trató simplemente de migraciones, sino de expansiones demográficas impulsadas por una revolución económica. Y con esa revolución económica vino una revolución social. La evidencia arqueológica muestra el surgimiento de las primeras jerarquías sociales verdaderas, asentamientos más grandes, prácticas funerarias diferenciadas. Algunas personas eran enterradas con riquezas, otras sin nada. La construcción de tumbas megalíticas requería trabajo coordinado y marcadas reivindicaciones territoriales. Estas no eran simples tumbas, eran declaraciones de propiedad, estatus y poder de linaje. Aquí es donde se conecta con nuestro cuello de botella. En un mundo donde los recursos determinan la supervivencia, el acceso a los recursos determina la reproducción. Estudios realizados en diversas sociedades humanas, tanto pasadas como presentes, muestran el mismo patrón. El éxito reproductivo masculino se correlaciona fuertemente con la riqueza y el estatus. Un hombre rico en una sociedad agrícola no solo sobrevive mejor, sino que puede mantener a varias esposas y más hijos y asegurar que estos sobrevivan para reproducirse. Un hombre pobre tiene suerte si atrae a una pareja, si es que tiene alguna. Los datos antropológicos lo demuestran claramente. En sociedades con acumulación de riqueza, los varones de alto estatus tienen, en promedio, una descendencia significativamente mayor que los varones de bajo estatus. En algunos casos documentados, los hombres de élite tuvieron hijos con varias mujeres, mientras que grandes porcentajes de hombres de estatus inferior nunca se reprodujeron. ¿Y las mujeres? Las mujeres tomaron decisiones racionales. En un mundo donde la supervivencia de los hijos depende del acceso a la comida, la tierra y la protección, se elige a la pareja que puede proporcionárselas. Eso no es superficialidad, es estratégico. Es la evolución operando a través de la cultura. Aquí es donde surgen los sistemas de parentesco patrilineal.
La descendencia y la herencia se trazaban a través de las líneas masculinas. ¿Por qué? Porque en las sociedades agrícolas la tierra y la riqueza eran los recursos primordiales, y los hombres los controlaban. Las familias se convirtieron en unidades económicas construidas en torno al linaje masculino, donde los hijos heredaban y las hijas se casaban con miembros de otros linajes. Estudios arqueológicos de la Europa neolítica muestran precisamente esto. Patrones de residencia patrilocales, donde las mujeres se mudaban a la familia de su esposo al casarse, mientras que los hombres permanecían en sus comunidades natales. El análisis isotópico de dientes y huesos lo confirma. Las mujeres mostraron una mayor diversidad geográfica en sus orígenes, mientras que los hombres se agruparon localmente. Esta arquitectura social tuvo consecuencias genéticas. Los machos se organizaron en grupos de parentesco, básicamente equipos que competían por recursos. Y esta es la lógica brutal. Cuando los grupos de parentesco compiten, los grupos ganadores se expanden, los grupos perdedores se contraen. A lo largo de las generaciones, los linajes masculinos de los grupos de parentazgo dominantes proliferan, mientras que los linajes de los grupos menos exitosos disminuyen o desaparecen por completo. Los modelos matemáticos que combinan estos factores, acumulación de riqueza, grupos de parentesco patrilineales, sesgo reproductivo y competencia grupal, pueden reproducir el patrón exacto que observamos en los datos genéticos. No se requieren matanzas masivas, solo estructura social más tiempo. El cuello de botella no fue impuesto por la naturaleza, fue creado por la cultura. ¿Y el motor que lo impulsa? La elección femenina como respuesta a la desigualdad creada por los hombres. Lo que nos lleva al corazón incómodo de esta historia. Hablemos de la hipergamia. Es una palabra que se usa mucho en Internet, generalmente de forma tóxica. Pero el cuello de botella neolítico podría ser la evidencia biológica más clara que tenemos de que la hipergamia no es solo un patrón social, sino una estrategia evolutiva. La hipergamia, en pocas palabras, significa aparearse ascendiendo en la jerarquía social. Las mujeres eligen preferentemente a hombres con mayor estatus, más recursos y mejor posición social que ellas. Y antes de que alguien se ponga a la defensiva, entiendan, no se trata de moralidad, se trata de supervivencia. Ponte en la piel de una mujer neolítica. Vives en una sociedad agrícola donde la supervivencia de tus hijos depende completamente del acceso a alimentos, tierras y protección. La mortalidad infantil es alta. La hambruna es real. Las amenazas de grupos rivales son constantes. Tienes dos opciones. Opción A. Emparejarse con un hombre promedio con poca tierra, recursos limitados y estatus marginal. Sus hijos podrían sobrevivir, o tal vez no. Opción B. Compartir el acceso a un hombre de alto estatus, aunque otras mujeres también lo hagan, que controle grandes extensiones de tierra, excedentes de alimentos y protección social. Las probabilidades de supervivencia de sus hijos aumentan drásticamente. ¿Qué eliges? La psicología evolutiva tiene un marco para esto llamado teoría de la inversión parental. Debido a que las mujeres invierten más biológicamente en sus hijos, embarazo, lactancia, años de cuidado, evolucionaron para ser más selectivas con sus parejas. No pueden permitirse malas decisiones. Cada hijo representa una enorme inversión. Los hombres, biológicamente, pueden reproducirse con mucha menos inversión. Esta asimetría genera diferentes estrategias reproductivas y, en sociedades con desigualdad de recursos, genera un desequilibrio reproductivo. Los datos genéticos nos muestran exactamente esto. Si bien 17 mujeres se reproducían por cada hombre, no todas ellas lo hacían con hombres diferentes.
En promedio, compartían el acceso a un pequeño grupo de hombres de alto estatus que podían mantener a múltiples parejas y a sus hijos. Aquí es donde el cuello de botella se vuelve específico del sexo. El cromosoma Y, transmitido solo de padre a hijo, perdió diversidad porque un pequeño número de machos de élite engendró la mayoría de los hijos. Pero el ADN mitocondrial, transmitido de madre a madre, mantuvo su diversidad, porque muchas mujeres se reprodujeron con éxito, incluso compartiendo pareja. La movilidad femenina reforzó esto. Estudios arqueogenéticos muestran que las mujeres practicaban la exogamia, casándose fuera de sus comunidades de origen, mientras que los hombres permanecían en su comunidad. Este patrón, llamado patrilocalidad, implicaba que las mujeres se desplazaban entre grupos, difundiendo ampliamente su ADN mitocondrial y manteniendo la diversidad genética. Mientras tanto, los hombres se quedaban concentrados en grupos de parentesco compitiendo por el dominio local. Aquí está la idea clave. La elección femenina no creó desigualdad, sino que respondió a ella. Una vez que los hombres crearon sistemas donde los recursos se concentraban en pocas manos, la elección de pareja femenina se adaptó a esa realidad. Las mujeres eligieron las mejores opciones disponibles en un mundo desigual. Pero aquí es donde la cosa se complica. ¿Fueron decisiones libres o limitadas? Algunas evidencias sugieren que las mujeres gozaban de una autonomía significativa en la selección de pareja, especialmente al elegir hombres de alto estatus que ofrecían claras ventajas. Otras evidencias muestran que prácticas culturales como los matrimonios concertados, los sistemas de dotes matrimoniales y el control patriarcal sobre la sexualidad femenina limitaron considerablemente la elección. La verdad es probablemente ambas. En algunos contextos, las mujeres aprovecharon sus opciones para maximizar la supervivencia de sus hijos. En otros, tuvieron pocas opciones y los grupos de parentesco masculinos negociaron matrimonios como alianzas políticas y económicas. De cualquier manera, el resultado fue el mismo: monopolización reproductiva por parte de los hombres de élite. La investigación neurobiológica demuestra que la elección de pareja implica una evaluación compleja de múltiples rasgos: recursos, estatus social, indicadores de calidad genética y potencial relacional. En las sociedades jerárquicas, estas evaluaciones se inclinan hacia los machos que muestran riqueza y poder, ya que estos rasgos predicen con fiabilidad el éxito de la descendencia. Y este es el ciclo de retroalimentación que mantuvo el cuello de botella durante miles de años. Los machos exitosos acumularon más recursos. Más recursos significaron más parejas y más hijos sobrevivientes. Esos hijos heredaron recursos y estatus. El patrón se reforzó a lo largo de las generaciones. Las jerarquías sociales se convirtieron en dinastías genéticas. Pero esto es lo que lo cambió todo. Este sistema solo fue estable mientras los recursos permanecieron concentrados. El cuello de botella no desapareció porque los humanos se volvieran repentinamente más igualitarios. Se acabó porque la agricultura se extendió lo suficiente como para que más hombres tuvieran acceso a los recursos. La barrera de entrada disminuyó. La cantidad de hombres reproductivamente viables se expandió. La genética lo demuestra claramente. Hace unos 5.000 años, la diversidad del cromosoma Y comienza a recuperarse. Nuevos linajes comienzan a expandirse. El cuello de botella se libera, no porque las reglas cambiaran, sino porque más participantes podían permitirse entrar en el juego. Lo cual plantea la pregunta: si entendemos que esta eliminación masiva de linajes masculinos fue impulsada por la economía y la elección, no por la biología o la violencia, ¿qué nos dice eso sobre los patrones que vemos hoy? Amplifiquémonos y veamos qué efecto tuvo realmente el cuello de botella en la diversidad genética humana a escala global.
Hoy en día, cuando los genetistas mapean los haplogrupos del cromosoma Y, las ramas principales del árbol genealógico paterno, ven algo sorprendente. Un pequeño número de linajes dominan continentes enteros. En Europa, el haplogrupo R1b representa un gran porcentaje de los hombres modernos. En Asia, los haplogrupos O y C muestran una dominancia similar. En África, el haplogrupo E. Estos no son linajes antiguos que se diversificaron lentamente a lo largo de cientos de miles de años. Son linajes cuya frecuencia se disparó entre 8.000 y 5.000 años atrás, exactamente durante y después del cuello de botella. Lo que se observa es la sombra genética de la depuración neolítica. Unos pocos linajes masculinos, los que ganaron durante el cuello de botella, se expandieron masivamente, reemplazando o superando la diversidad existente anteriormente. Esto tiene consecuencias a largo plazo. Cuando el tamaño efectivo de la población se desploma, la diversidad genética disminuye. Una menor diversidad implica menos materia prima con la que la evolución pueda trabajar. Esto implica un menor potencial adaptativo, menos variaciones genéticas que podrían resultar útiles en condiciones cambiantes. También implica una mayor deriva genética, cambios aleatorios en la frecuencia genética que pueden provocar la acumulación de mutaciones levemente dañinas. Las poblaciones pequeñas pierden variantes beneficiosas por casualidad y corrigen las perjudiciales con mayor facilidad. Las poblaciones grandes. Los estudios de genomas antiguos y modernos muestran exactamente esto. La diversidad del cromosoma Y tardó miles de años en recuperarse parcialmente y todavía no ha alcanzado los niveles previos al cuello de botella en muchas poblaciones. Pero las consecuencias no son solo biológicas, son sociales. El cuello de botella neolítico coincidió con el surgimiento de una estratificación social persistente que sigue influyendo en las sociedades humanas actuales. La herencia de la riqueza, el parentazgo patrilineal y el apareamiento basado en el estatus social no son invenciones recientes. Son patrones de 8.000 años de antigüedad que se arraigaron en la cultura humana durante el cuello de botella y nunca desaparecieron por completo. Los estudios modernos sobre patrones de apareamiento en distintas culturas aún muestran estos ecos. El estatus y los recursos predicen consistentemente el éxito de apareamiento de los machos. La riqueza se concentra a lo largo de las generaciones. La movilidad social sigue limitada por las ventajas o desventajas heredadas. Se puede trazar una línea desde aquella aldea neolítica donde 5 hombres engendraron todos los niños hasta las sociedades actuales, donde la desigualdad de riqueza y la desigualdad en el apareamiento se mueven en paralelo. Aquí viene lo incómodo. El cuello de botella demostró que las estructuras sociales humanas por sí solas, sin guerras, desastres ni enfermedades, pueden generar eventos masivos de selección genética. Nos lo hicimos a nosotros mismos mediante los sistemas que construimos. Y todavía estamos construyendo esos sistemas. Los hombres que lean esto podrían sentirse aliviados. Bueno, mi linaje sobrevivió, así que desciendo de ganadores. Cierto, pero eso es un sesgo de supervivencia. Por cada antepasado que se reprodujo, hubo otros 17 cuyas historias terminaron. Las mujeres que lean esto podrían pensar, mis ancestros femeninos tenían líneas ininterrumpidas. Y es cierto, pero ¿eran esos ancestros libres o limitados por opciones limitadas en mundos desiguales? La verdadera lección no se trata de ancestros individuales. Se trata de lo que sucede cuando los sistemas económicos crean una desigualdad severa y el acceso reproductivo se deriva del acceso económico. Porque esto es lo que la evidencia genética no nos puede decir, si esto fue inevitable, óptimo o simplemente lo que sucedió cuando los humanos se adentraron en la agricultura sin un plan para gestionar sus consecuencias. ¿Qué significa todo esto para ti ahora mismo, en el siglo XXI? Vives en el mundo que creó el cuello de botella, no metafóricamente, sino literalmente.
Tu diversidad genética paterna es menor de lo que debería ser debido a decisiones tomadas hace 8000 años. El linaje del cromosoma Y que portas es uno de los linajes ganadores que sobrevivieron. No se trata de una simple trivialidad, sino de un recordatorio de que tu existencia depende de antiguas desigualdades. Pero, lo que es más importante, los patrones sociales siguen presentes. Los estudios demuestran sistemáticamente que el éxito reproductivo masculino sigue estando correlacionado con el estatus socioeconómico. Los hombres más ricos tienen más hijos, en promedio, en diversas poblaciones modernas. El estatus importa en los mercados de apareamiento. Los recursos importan en la formación de relaciones. Los datos de las aplicaciones de citas lo hacen dolorosamente visible. Un pequeño porcentaje de los perfiles recibe una atención desproporcionada. La clasificación por educación, ingresos y marcadores de estatus es explícita. El patrón 80-20, donde aproximadamente el 80% de la atención se concentra en el 20% de los usuarios, evoca de forma inquietamente cercana la antigua proporción de 17:1. ¿Se trata del mismo fenómeno? No exactamente. Los contextos modernos son mucho más complejos, donde la igualdad de género, la independencia económica y la diversidad cultural crean dinámicas diferentes. Pero la arquitectura subyacente, donde la elección de pareja responde a la desigualdad de recursos, sigue siendo reconocible. La estratificación social persiste, la riqueza heredada se acumula. El apareamiento selectivo, personas que se asocian dentro de clases socioeconómicas similares, mantiene barreras intergeneracionales. Nos gusta pensar que hemos superado el neolítico. Tenemos leyes de igualdad de género, retórica de movilidad social, mitos de meritocracia. Pero los datos muestran que la herencia, genética, económica y social, aún influye profundamente en las oportunidades y los resultados. El cuello de botella demostró algo crucial. La cultura puede impulsar la evolución. Las estructuras sociales moldearon los patrones genéticos, con la misma fuerza que cualquier presión ambiental. No somos receptores pasivos de imperativos biológicos, somos arquitectos activos de nuestros caminos evolutivos, para bien o para mal, y eso significa que tenemos capacidad de acción. Si las estructuras sociales crearon el cuello de botella, otras estructuras sociales podrían generar resultados diferentes. La pregunta es, ¿queremos hacerlo? ¿O nos sentimos cómodos con sistemas donde el éxito reproductivo y económico permanecen estrechamente vinculados, donde la desigualdad se agrava a lo largo de las generaciones, donde una minoría obtiene una oportunidad de apareamiento desproporcionada? No hay un juicio moral codificado en el ADN. El cuello de botella no prueba que la hipergamia sea natural o buena, sino que prueba que ocurrió bajo condiciones específicas. Condiciones que creamos, condiciones que, en teoría, podríamos cambiar. Pero primero debemos verlas con claridad. ¿Recuerdan cómo empezamos? Hace 8000 años, 17 mujeres se reproducían por cada hombre. El 90% de los linajes masculinos desaparecieron. Les dije que su tatarabuela, repetido 300 veces, hizo esto. Ahora entienden lo que eso realmente significa. Esos hombres no murieron en batalla, no murieron de hambre, no sucumbieron a la peste. Simplemente no fueron elegidos. Generación tras generación, las mujeres observaron a los hombres que las rodeaban e hicieron un cálculo. Los recursos importan más que la igualdad. Los linajes no desaparecieron por la biología, desaparecieron por la economía y las decisiones que ésta impuso. Y esto es lo que debería aterrorizarte y fascinarte a partes iguales. Nunca dejamos de hacer ese cálculo. Cada vez que deslizas hacia la izquierda a alguien que no tiene su vida en orden, cada vez que el estatus influye en la atracción, cada vez que la riqueza se concentra y los patrones de apareamiento se siguen, estás ejecutando el mismo algoritmo que creó el cuello de botella. No escapamos del neolítico, simplemente construimos mejores mitos sobre por qué aún vivimos a su sombra. La pregunta no es si estos patrones todavía existen. La pregunta es, ahora que los ves, ¿qué vas a hacer?
Así que esto es lo que quiero que reflexiones. Si el 90% de los ancestros varones fueron excluidos solo por la estructura social, no se requirió violencia, solo generaciones de elección, ¿qué dice eso sobre los sistemas que hoy llamamos naturales? Deja un comentario, dime, ¿saber esto cambia tu perspectiva sobre las citas modernas, la movilidad social, la herencia, o simplemente confirma lo que ya sospechabas? Si esto cambió tu forma de ver el mundo, no estás solo. Suscríbete, porque esto es solo el comienzo. Hay más círculos que cerrar, más verdades incómodas que desentrañar.